Buenas tardes con todos. El presente video es sobre la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público de acuerdo al Decreto Legislativo número 1442. Los integrantes del grupo son Damaris Mercedes Agüero Orbegoso, Gianpiero Castro Padilla, Camila Daniela Libora Guerrero, Catherine López Camones y Jonas Rojas Olordi. Objeto y finalidad. El decreto legislativo tiene por objeto establecer disposiciones sobre la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público, como mecanismos para fortalecer y modernizar el sistema administrativo de gestión de recursos humanos. También tiene como finalidad contribuir a la asignación y utilización eficiente de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, a través de la implementación de la planilla única de pago del sector público alineado con los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. En el siguiente punto tenemos principios. Dentro de los principios está disciplina administrativa. Consiste en que el uso de los fondos públicos que impliquen materia de ingreso correspondiente a los recursos humanos del sector público debe encontrarse previsto normativamente de conformidad con lo establecido en el artículo 8. También tenemos lo que es la exclusividad. Consiste en que la competencia exclusiva y excluyente de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas para emitir opinión vinculante en materia de ingresos correspondiente a los recursos humanos del sector público. También tenemos la gestión adecuada, que consiste en que las entidades del sector público respeten las políticas de gasto público vinculado a los fines del Estado, siendo ejecutados mediante una gestión adecuada de los fondos públicos, orientado a resultados de eficacia, eficiencia, economía y de calidad. Pasamos al siguiente punto, que son las definiciones. Dentro de las definiciones tenemos aplicativo informático de la planilla única de pago del sector público. Es una herramienta informática de registro de información sobre los ingresos correspondientes de los recursos humanos del sector público, que te permite asegurar el registro, te permite controlar la información del personal de manera única, integral y oportuna de la planilla del personal activo y pensionista del sector público. También tenemos el catálogo único de conceptos de ingresos correspondiente a los recursos humanos del sector público. Es una herramienta también que se utiliza para el registro, que contiene la relación de los conceptos de ingresos correspondientes de los recursos humanos del sector público, montos por cada concepto, beneficiarios de cada concepto y el marco legal de habitantes, entre otros. También tenemos lo que son los gastos por encargo. Son los gastos financiados por los fondos públicos destinados a lo que son los viáticos, las subvenciones de las modalidades formativas, las propinas, las pensiones no contributivas y otros otorgados en el marco de una norma con rango de ley del gobierno y con decreto supremo e incluidos en el catálogo único de conceptos de ingresos. También tenemos lo que son los ingresos correspondientes de los recursos humanos del sector público. Son los conceptos financiados por fondos públicos para el personal activo en materia de ingresos de personal, aportes y cualquier otro concepto económico o no económico que reciba el personal, de los diferentes regímenes administrativos contractuales y de las carreras especiales, lo que son de los pensionistas de los diferentes regímenes previsionales a cargo del Estado, así como otros gastos por encargo. Siguiente punto tenemos el ingreso de personal. Son las contraprestaciones en dinero permanente o periódica o excepcionales u ocasionales que realizan las entidades del sector público al servidor público bajo cualquier modalidad de contratación. Las mismas que comprenden compensaciones, entregas, valorizaciones, bonificaciones, asignaciones, retribuciones, incentivo, beneficio de cualquier naturaleza y pensiones otorgados en el marco de una norma con rango de ley. También tenemos la planilla única de pago del sector público. Como parte del subsistema de compensaciones, es la herramienta de gestión de los recursos humanos que contiene la información sobre los ingresos del personal
correspondiente a los recursos humanos del sector público. Pasamos al siguiente punto, que es el ámbito de aplicación. El decreto legislativo aplica lo que son a las distintas entidades del sector público. Tenemos el sector público no financiero. Dentro de él están lo que son las entidades públicas y las empresas públicas no financieras. Dentro de las entidades públicas están los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Está el Ministerio Público, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, el Consejo Nacional de Magistratura, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros. También tenemos a las universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales. Siguiente punto, lo que son las empresas públicas no financieras. Dentro de ellos están lo que son las empresas públicas no financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, lo que son fuera del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, más conocido como el FONAFE. También están las empresas públicas no financieras bajo el ámbito de FONAFE, y también hay otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos, tales como lo que son las cajas de pensiones militar policial, el ESALU. También tenemos lo que son los administradores de fondos públicos. La 2 tenemos el sector público financiero, y dentro de ello está el Banco Central de Reserva del Perú y lo que son las empresas públicas financieras. Dentro de las empresas públicas financieras están las empresas públicas financieras del gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de todos los gobiernos locales, lo que son fuera del ámbito de FONAFE. Y también las empresas públicas financieras, lo que están bajo el ámbito de FONAFE. Y también están otras formas organizativas financieras que administran recursos públicos. Siguiendo la exposición, hablaremos acerca de la gestión fiscal de los recursos humanos. Esta se implementa como parte del subsistema de gestión de la compensación del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, a que se refiere el literal E del artículo 5 del Decreto Legislativo número 1023. Este decreto crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Esta tiene por finalidad contribuir a la asignación y utilización eficiente de los fondos públicos, que a través de esta implementación de la planilla única de pago y otros instrumentos, garantiza la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. La gestión fiscal de los recursos humanos se define como la evaluación y validación de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público y la administración del registro de dichos ingresos con transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia. Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. La Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas es un órgano competente en materia de compensaciones económicas que forma parte del sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Esta es la encargada de la gestión fiscal de recursos humanos. Las funciones de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos son las siguientes. Primero, realiza el análisis financiero y técnico sobre las políticas en materia de ingresos de personal. 2. Propone medidas y evalúa las propuestas de los sectores en materia de ingreso del personal que impliquen el uso de fondos públicos conforme a las leyes ya respectivas. 3. Administra el aplicativo informático de la planilla única de pago del sector público, siendo esta la única autorizada para crear registros de plazas o puestos, conceptos y montos establecidos en el Catálogo Único de Conceptos de Ingreso,
correspondientes a los recursos humanos del sector público. 4. También registra en el aplicativo informático los beneficios ya acordados en convenios colectivos y laudos arbitrales aprobados conforme a la normatividad correspondiente y que cuente con financiamiento en las leyes anuales de presupuesto respectivas. 5. Emite opinión favorable sobre el presupuesto analítico del personal, el PAP, de cada entidad del sector público, el cual es remitido previo su aprobación. 6. Emite los lineamientos para la aprobación y modificación del presupuesto analítico del personal, en tanto se implemente la ley número 30057, la ley del servicio civil, siendo nula toda disposición contraria. 7. Emite informes favorables para la aprobación de las escalas de ingreso del personal activo autorizado por norma con rango de ley habilitante, las cuales se aprueban mediante decreto supremo, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, a propuesta del titular del sector. 8. Valida los momentos de las valorizaciones de los puestos determinados en el marco de la implementación del régimen del servicio civil regulado por la ley 30057. 9. También emite opinión respecto de la valoración de puestos propuesta en el cuadro de puestos en la entidad, que es el CPE. Emite informes sobre los ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público para la programación de fondos públicos. Emite opinión en materia de ingresos correspondientes a los recursos humanos del sector público, que incluye en forma vinculante a los regulados por la ley número 19846. Esto significa el régimen de pensiones del personal militar y policial de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales por servicios al Estado. También del decreto legislativo número 1132, decreto legislativo que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional de Perú. También del decreto legislativo número 1133. Este decreto es para poner el ordenamiento definitivo del régimen de pensiones del personal militar y policial, sin que ello afecte a las facultades delegadas por norma expresa. Y por último, también ve otras atribuciones ya establecidas por norma expresa en el marco de las competencias del Ministerio de Economía y Finanzas. La cobertura de la gestión fiscal de los recursos humanos. Esta tiene como cobertura las siguientes actividades. Primero, la operatividad, registro y aprobación. La Dirección General es la encargada de la operatividad y el registro de la información en el aplicativo informático. Así, también en aprobar conceptos de ingresos de personal del sector público no financiero, con excepción de la Superintendencia de Banca y Seguros, también de las administradoras privadas de fondos de pensiones, las empresas públicas no financieras bajo el ámbito de FONAFE y otras formas organizativas que administren distintos recursos. El 2. Registro. También la Dirección General es la encargada de registrar información de ingresos de personal de las empresas públicas no financieras bajo el ámbito del FONAFE y de las otras formas organizativas que administren recursos públicos, así como el sector público financiero. Y también encontramos a la publicación de información. La Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones y el BCRP publican en sus portales institucionales la información de sus ingresos correspondientes a sus recursos humanos en el formato establecido por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Normas y opiniones en materia de ingreso del personal del sector público.
Estas se rigen por las normas de la Administración Financiera del Sector Público y los del Derecho Público. En virtud del principio de disciplina administrativa ya establecido en el inciso 1 del artículo 2, se definen reglas sobre el uso de fondos públicos que impliquen materia de ingreso correspondiente a los recursos humanos del sector público. Proscripción de actos administrativos emitidos por las entidades del sector público contra la gestión fiscal de los recursos humanos están contemplados en el artículo 9 del decreto legislativo y nos manifiesta que los actos administrativos sobre los ingresos del personal emitidos en contravención de las disposiciones establecidas en el marco de esta presente norma tienen un impacto fiscal significativo, siendo nulos de pleno derecho, inejecutables y también inexigibles, bajo la responsabilidad del titular de la entidad del sector público, que los emita o intervenga, siendo así la proscripción basada en la Ley General de Presupuestos Administrativos. La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos y también la entidad del sector público declara la nulidad de oficio de dichos actos administrativos, de acuerdo a los siguientes plazos. En el primer caso, tenemos para el caso de las entidades del sector público, la facultad para declarar dicha nulidad prescribe en el plazo de 1 año, contando así a partir de la fecha en la que haya quedado consentido. En el segundo caso, para la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, dicha facultad prescribe en el plazo de 1 año, contando a partir de la fecha en que se conoció el acto administrativo. En caso que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos emita la nulidad, debe informar de esto a la Contraloría General de la República. Materia de la gestión fiscal de los recursos humanos. La gestión fiscal de los recursos humanos están conformadas por las siguientes materias. Primero tenemos a la programación multianual de ingresos de personal y luego a la gestión de ingresos del personal. Todo esto conlleva a que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos emita mediante resolución directoral las disposiciones complementarias para la implementación de dichos componentes, las mismas que son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público. En la gestión de ingresos del personal, en esta explica que la gestión de ingresos del personal dentro del proceso de gestión de recursos públicos de la Administración Financiera del sector público tiene por finalidad apoyar a la gestión de las actividades económicas del sector público con los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal. Para ello se refiere a la verificación del cumplimiento de las normas que se regulan en el registro del aplicativo informático de la planilla única de pago del sector público, su actualización, así como la consistencia de la ejecución del gasto con la información registrada. Para su cumplimiento, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos requiere de la Dirección General de Presupuesto Público, siendo los créditos presupuestarios que constituyen los límites para comprometer gastos presupuestales dentro de los recursos humanos. Dentro de la materia de la programación multianual de ingresos del personal, nos detalla que la programación multianual de ingresos del personal dentro del proceso de programación de recursos públicos de la administración financiera de un sector público se refiere a la determinación de los costos de los ingresos correspondientes a los recursos humanos del determinado sector público dentro de un periodo de 3 años, incluyendo también la proyección de los costos de aquellas medidas en materia de ingresos de personal a ser implementadas en dicho periodo. La programación multianual se encuentra a cargo de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, teniendo como objetivo contar con una programación del uso correcto de los recursos, contribuyendo a la ejecución de las políticas públicas. Para ello, su cumplimiento, la dirección requiere de los siguientes datos: el registro actualizado del aplicativo informático correspondiente, siendo estos los de datos registrados base para la fase del proceso presupuestario.
Luego también requiere del registro de convenios colectivos y laudos arbitrales del sector público, siendo los acuerdos del empleador con una organización sindical, luego del procedimiento de negociación colectiva y además de contar con los laudos, una sometida controversia resuelta ante un tribunal arbitral. Y por último, el registro de la información sobre los gastos por encargo. En la gestión de ingresos del personal, en esta explica que la gestión de ingresos del personal dentro del proceso de gestión de recursos públicos de la administración financiera del sector público tiene por finalidad apoyar a la gestión de las actividades económicas del sector público con los principios de sostenibilidad fiscal y responsabilidad fiscal. Para ello se refiere a la verificación del cumplimiento de las normas que se regulan en el registro del aplicativo informático de la planilla única de pago del sector público, su actualización, así como la consistencia de la ejecución del gasto con la información registrada. Para su cumplimiento, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos requiere de la Dirección General de Presupuesto Público, siendo los créditos presupuestarios que constituyen los límites para comprometer gastos presupuestales dentro de los recursos humanos. Continuando con la exposición, seguimos con el capítulo 3, que va a hablar sobre los instrumentos de la gestión fiscal de los recursos humanos, en las cuales tenemos el subcapítulo 1, dentro de ellos está el artículo 13 y el artículo 14. En el artículo 13, catálogo único de conceptos de ingreso. ¿Qué va a contener? Bueno, va a contener la relación de los conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos, como los montos por cada concepto, beneficiarios de cada concepto, su validación, entre otros. Lo que nos quiere decir es que ya se van a tener montos establecidos. Artículo 14. Aprobación del catálogo único de conceptos de ingreso. Será aprobada y actualizada mediante resolución directoral de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Va a corresponder a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos la administración del referido catálogo. Ahora tenemos al subcapítulo 2, planilla única de pago del sector público. En el artículo 15 nos va a hablar sobre la planilla única de pago del sector público, en las cuales en esta planilla se incluye el registro de información sobre los ingresos de personal correspondiente a los recursos humanos del sector público. Esta planilla se va a orientar a promover que el Estado modernice la gestión fiscal de los recursos humanos en el sector público y también se implemente la interoperabilidad de información entre las entidades del sector público que le integren. También va a optimizar el manejo de la información y reducir la duración de los procedimientos en la administración de las planillas. Esto con el fin de obtener mayores niveles de equidad, eficiencia y eficacia, que se verán reflejadas en un mejor servicio del Estado a la ciudadanía. Artículo 16. Obligación de las entidades del sector público. En este artículo nos va a hablar sobre las obligaciones de estas entidades. Se van a basar en las normas y lineamientos que están emitidos en el marco de la gestión fiscal de los recursos humanos. En el caso de que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos advirtiera de algún incumplimiento que no esté establecido en el decreto legislativo a la entidad del sector público y no se hubiera hecho caso a esto,
La Dirección General deberá comunicar adjuntando un informe en donde se detalle todo el incumplimiento. Esto será informado a la Contraloría General de la República para que ésta actúe de acuerdo a su competencia. El artículo número 17 nos indica las reglas para la implementación de la planilla única. En este podemos ver, número 1. Respecto a los ingresos del personal, las entidades del sector público, según les corresponda, otorgan a sus funcionarios, servidores o pensionistas 12 remuneraciones o pensiones anuales, una bonificación por escolaridad, un aguinaldo o gratificación por fiestas patrias y un aguinaldo o gratificación por Navidad. Las leyes de presupuesto del sector público fijan los montos por los conceptos anteriormente mencionados y el otorgamiento en cada año fiscal es reglamentado mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Número 2. Respecto a los pagos en moneda extranjera se establece lo siguiente. Se prohíbe la fijación y los pagos de ingresos y aportes de personal a personas naturales en moneda extranjera, incluidos los que provengan de convenios de administración de recursos, costos compartidos, convenios de cooperación técnica o financiera y similares. Dentro de este inciso no se encuentran comprendidos el personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fuerzas Armadas y Policía Nacional que cumple servicio en el extranjero. Número 3. Sobre la aplicación de las leyes de fortalecimiento vinculadas a los ingresos del personal, se establece que las autoridades para la aprobación de escalas remunerativas en toda la ley que establezca el fortalecimiento de una entidad del sector público se aplican por única vez, y las escalas de ingresos y las bonificaciones válidamente aprobadas en el marco de la implementación de las leyes de fortalecimiento se mantienen vigentes. Y número 4. Sobre los formatos de planillas y boletas de pago de ser usados por las entidades del sector público, se establece que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas es el responsable de definirlos. El subcapítulo 3 nos habla del aplicativo informático de la planilla única de pagos del sector público, en donde el artículo 18 nos dice, con relación al aplicativo informático, que es una herramienta informática de registro de información sobre la planilla única de pago del sector público, que permite asegurar el registro y controlar la información del personal de manera única, integral y oportuna de la planilla del personal activo y pensionista del sector público. El artículo 19 nos habla del registro en el aplicativo informático. Este contiene el registro de información que se ajusta al marco normativo vigente sobre los datos personales, plazas y puestos, conceptos de ingresos correspondientes a los recursos humanos, montos por cada concepto, obligaciones y aportaciones a cargo de las entidades del sector público. Los ingresos de servidores públicos o funcionarios otorgados en el marco de los convenios de cooperación técnica internacional, independientemente de su forma de contratación y fuente de financiamiento, son registrados también en el aplicativo informático y son regulados por la Ley número 28.212, que regula los ingresos de los altos funcionarios, autoridades del Estado y dicta otras medidas. Esta información tiene carácter confidencial y constituye parte de los datos protegidos por la Ley 29.733, que es la Ley de Protección de Datos Personales. El artículo número 20, sobre la interoperabilidad de información de recursos humanos para el aplicativo informático, implica la capacidad de los sistemas informáticos y procesos de intercambiar datos e información de personas de otras entidades del sector público con la finalidad de verificar y validar que la información del aplicativo informático sea consciente. La Autoridad Nacional del Servicio Civil, dentro del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, accede de manera gratuita e inmediata a las bases de datos y asimismo suministra la información actualizada solicitada por la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos,
a fin de asegurar la integridad y oportunidad de la información con el aplicativo informático, en el marco de sus competencias. El artículo 21 dice que la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos ordena y actualiza la información contenida en el aplicativo informático.